Muy buenas tardes, bienvenidos a En Honor a la Verdad. Hoy, 25 de abril de 2019, como siempre, tengo el placer y el gusto de contar con la presencia y los conocimientos del doctor Pavel Rodríguez. Doctor, muy Gracias, buenas tardes. doctor Ricardo. Buenas tardes a ti y a todo nuestro auditorio. ¿Cómo te fue esta semana? Afortunadamente bien, doctor. Esperemos que nuestro auditorio haya descansado y repuesto las energías necesarias para poder continuar con la sobrevivencia y subsistencia. Doctor, no entendiste el mensaje subjetivo. ¿Cómo te fue esta semana respecto al tema de hoy nuestro, el memorándum de AMLO previo a la Semana Santa, que pareciera que generó un gran tumulto dentro de la sociedad per se? No vamos a clasificar porque vamos a entrar un poco al tema. La que me preocupa es la jurídica, doctor, ¿sí? Porque pareciera que este memorándum, ya veremos si para bien o para mal, nos terminó exhibiendo, ¿no? ¿Cómo viste el memorándum, doctor? Bien, estimado auditorio, se trata del memorándum de fecha 16 de abril de 2019 emitido por el presidente Andrés Manuel López Obrador, dirigido a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Hacienda y a la Secretaría de Educación Pública, para efectos de, entre otras cosas, no continuar con la implementación de lo que se conoce como la reforma estructural en materia educativa. ¿Me fue bien, doctor? Ya me Pero entendiste. me fue mejor porque hubo una serie de reacciones incendiarias por parte de personas que se asumen como juristas, pero que no conocen la naturaleza de un memorándum, doctor. Si nuestro querido auditorio tuvo la oportunidad de ver un memorándum, qué bueno, pero si no, si gustan, lo vamos a leer y lo vamos a desglosar para que ustedes se formen su criterio, se formen una idea y además verifiquen que los supuestos juristas realmente no lo son. Miren ustedes. Ciudad de México, a 16 de abril de 2019. Memorándum. A la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero; al Secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán; al Secretario de Hacienda, Carlos Manuel Ursúa Macías. Como es de público conocimiento, las reformas conocidas como estructurales y la agenda impuesta desde el extranjero durante el periodo neoliberal no han dejado más que pobreza, violencia, corrupción y malestar social. Particularmente, la mal llamada reforma educativa no se ha traducido en una mejoría de la calidad de la enseñanza. En cambio, este conjunto de modificaciones legales, impuesto mediante actitudes autoritarias y recurriendo a campañas de descrédito en contra del Magisterio Nacional, ha causado una indeseable polarización en la sociedad, así como una manifiesta erosión institucional. Así pues, en tanto se alcanza un entendimiento con maestros y padres de familia sobre los cambios constitucionales requeridos y las leyes reglamentarias que deben ser modificadas o, en su caso, abrogadas, y con base en las facultades que me confiere el cargo que detento, me permito presentar a ustedes los siguientes lineamientos y directivas. Inciso A. La educación pública debe ser obligatoria, laica, pluricultural, de calidad y gratuita en todos los niveles de escolaridad. La Secretaría de Educación Pública se atendrá a estos principios en tanto se alcance el consenso entre el Congreso de la Unión, los trabajadores de la educación y la sociedad. B. Mientras el proceso de diálogo no culmine en un acuerdo, las otras instancias del Poder Ejecutivo Federal involucradas dejarán sin efecto todas las medidas en las que se haya traducido la aplicación de la llamada reforma educativa. C. La nómina del sector educativo quedará bajo control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la cual impedirá prácticas patrimonialistas, aviadores y cualquier otra forma de corrupción. La SEP, por su parte, administrará las plazas magisteriales, evitará que se trafique con ellas y garantizará la contratación de maestros egresados de las normales públicas. Asimismo, la SEP reinstalará a los educadores que fueron cesados por la aplicación de las evaluaciones
punitivas. Y finalmente, inciso D, la Secretaría de Gobernación realizará las diligencias y acciones necesarias para poner en libertad a la brevedad a maestros y luchadores sociales que todavía se encuentren en prisión por haberse opuesto a la susodicha reforma o por haber participado en otras causas sociales justas, así como a retirar las imputaciones legales formuladas por instancias del gobierno federal para castigar activismos pacíficos en lo político, social, laboral, ambiental, agrario y de defensa del territorio. De igual modo, deberá indemnizar a familiares de quienes perdieron la vida por la política autoritaria que prevaleció en los gobiernos anteriores. Finalmente, aprovecho la expedición del presidente memorándum para formular un exhorto a los maestros de todas las tendencias y corrientes a mantener un diálogo permanente, a impedir la confrontación y a buscar una formulación legal que garantice el derecho del pueblo a la educación bajo el principio juarista de que nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Lo firma atentamente Andrés Manuel López Obrador, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Doctor, ni bien el presidente de la República había leído este memorándum y los defensores de la patria ya habían levantado la voz. Pues sí, pareciera que das el sablazo antes de saber a qué o a quién. Mira, vamos por partes. Tendríamos que empezar a definir qué significa o qué entendemos por memorándum. Citamos a la RAE, Real Academia de la Lengua Española, y dice básicamente lo que debe recordarse, ¿sí? ¿Qué significa esto? Los abogados del foro jurídico aventados, buscando, ahora sabemos, publicidad. Y algo, quizá eso no sea lo grave es que se cobijan bajo el manto de constitucionalistas, ¿sí? Y amparistas. Y amparistas. ¿Sí? Imagínense la consecuencia, ¿cuál va a ser si esos amparos, que más adelante veremos, cuál es la consecuencia de esos amparos en particular, pero no adelantarme? El memorándum es una comunicación interna que existe, en este caso, entre el presidente y los secretarios que dependen de él, ¿sí? No es un acto público. Por ahí veremos a un tuitero opositor al régimen, dicho por él, tenía que publicarse en oficial de la Federación y el interés legítimo que estaba acreditado. Por ahí otro constitucionalista reconocido, digamos en este momento reconocido, era muy fácil ganarlo. Este tipo de cuestiones. ¿Qué les faltó analizar, doctor, antes de lanzarse al ruedo como el bote? Bien, como lo acabas de decir, doctor, nuestro amable auditorio, lo que el presidente hizo en su memorándum no es abrogar la ley, tampoco derogarla. Se derogan artículos, se abrogan las leyes completas. El presidente no hizo ni una ni otra cosa. Si el presidente hubiera emitido un decreto contraviniendo las disposiciones legalmente emanadas del Poder Legislativo, entonces estamos de acuerdo que se estaría violentando el principio de división de poderes. Sin embargo, esto no fue así. Los defensores a ultranza del neoliberalismo, el cual sin duda sigue teniendo graves repercusiones en nuestro país, agarraron la bandera, se envolvieron y se tiraron en ella. El ministro Cosío, lo primero que hizo fue decir: acabo de leer el memorándum recién emitido por el presidente. Carece de fundamentación y motivación. No se cita una sola norma jurídica. Es autorreferente en cuanto a su autoridad, fácilmente impugnable jurídicamente. Nada más le faltó decir que él abrogaba el memorándum. Lo que no entendemos es cómo llegó el ministro Cosío a la corte. Bueno, sí lo entendemos. Era amigo de Ernesto Zedillo Ponce de León. En sus círculos íntimos y cercanos, doctor,
lo conocen como doctor. Correcto. Sin embargo, de una revisión a sus cédulas profesionales, nos encontramos con que, Una más de las sorpresas que nos hemos encontrado. Si bien es cierto, es licenciado en Derecho por la Universidad de Colima, detenta la cédula de ejercicio para ello, también tiene en el año 2015 una cédula de ejercicio en maestría, pero en la UNAM. De hecho, en la UNAM es correcto. Aquí la duda, doctor, y espero que nos apoyes con ello, ¿es posible ser ministro de la Corte de tiempo completo y estudiar de tiempo completo una maestría en la UNAM durante el 2015 en el que él era ministro de la Suprema Corte? Pues bueno, te cuento mi experiencia de viva voz. Soy egresado de la maestría en Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México. Francamente, no es posible dedicarte a una actividad si realmente investigas tu tema de tesis, porque además yo tuve la suerte de ser becario nacional de excelencia en el posgrado académico por CONACYT, y el plus era que tenías que estar adicionalmente también por las mañanas, sin importar si tuvieras tareas o no. Sabemos que la UNAM es una universidad dogmática de lectura, ¿sí?, que te implica, no le importa, la universidad no tendría que importarle si deseas superarte académicamente. Entonces, en mi propia experiencia personal, me parece un poco utópico que se pudiese llevar a cabo estas dos labores loables para tanto para el servicio público como para el servicio, la actividad personal del exministro, ahora exministro Cosío, doctor. Muy bien. Pues en el Twitter que acabamos de leer, dice que carece de fundamentación y motivación. Después abundan algunos otros. Por ejemplo, Gil Suar, Roberto Gil Suar, el ex senador y que también fue vocero o trabajó para el presidente Calderón. Dice, problemas constitucionales del memorándum educativo. No es válido por haberse emitido sin facultades. Roberto Gil Suar, ¿ya eres juez? ¿Ya decretaste que no tiene validez? Bueno. Suena una sentencia, ¿no? Fuera de los procedimientos de creación normativa, Gil Suar, un memorándum no pasa por el poder legislativo. Ni judicial en el caso de Cosío. Si el Estado aplica con eficacia, estaremos frente a la ruptura del orden constitucional. ¿De qué estás hablando, Roberto Gil Suar? ¿Cuál ruptura constitucional? Es un memorándum, no es un decreto. Y no se va a publicar en el Diario Oficial de la Federación por no ser una ley ni adjetiva ni sustantiva. Sería bueno que revisaras, Roberto, tus estudios de Derecho. Todavía sigue diciendo, sabremos si el memorándum es un acto calculado del Gobierno de México para generar efectos jurídicos. O bien una mala broma cuando se publique integralmente o no en el Diario Oficial de la Federación. Un memorándum no se publica en el Diario Oficial de la Federación, Roberto Gil. Ya lo dijimos, es una facultad que tiene el presidente de los Estados Unidos mexicanos atendiendo a su supremacía sobre los otros poderes establecido en el artículo 80 Constitución. Te invito a que lo leas porque al parecer ninguno de los que se metieron al ruedo, creo que hacía mucho tiempo que no leen la Constitución. Sigue diciendo ahora otro Miguel Carbonell, que tampoco es doctor ni maestro, por no acreditar la cédula de ejercicio emitida por el Estado mexicano. Dice, acabo de leer el memorándum del presidente de la República sobre el tema educativo. No cita ninguna, entre paréntesis, ni una sola norma jurídica que sostenga su instrucción y por el contrario, deja sin efecto el texto constitucional expreso. Requiere asesoría jurídica con urgencia. Sí, requiere asesoría jurídica, Miguel Carbonell. Pero Miguel Carbonell. Es correcto, eso último sí lo validamos. Miren ustedes, el grupo parlamentario del PRI sacó lo mismo, el PAN se amparó. Estimado auditorio,
El Poder Judicial de la Federación, teniendo la división de poderes, ya desechó los primeros amparos que se interpusieron en contra de un memorándum, algo inédito, insólito. Pero lo más insólito es que quienes interpusieron esos amparos se dicen, como ya lo dijiste, doctor, amparistas y constitucionalistas. Pues bueno, estos amparistas y constitucionalistas, estimados, ni siquiera pudieron acreditar o supieron cómo acreditar el interés público, el interés simple, el interés colectivo. No supieron ni siquiera qué tipo de interés utilizar para solicitar el amparo. En realidad se requería el interés legítimo y no supieron hacerlo. Se dicen constitucionalistas y se dicen amparistas, pero solamente en las redes sociales. A la hora de ejercitar el derecho en los tribunales es otra historia, doctor. Es correcto, y corroborando la información, doctor, hay una nota publicada el 24 de este mes, donde se indica que los amparos, o el amparo en particular, se desecha por notoriamente improcedente. Pues es obvio, te piden peras y das manzanas, es absurdo, no hay una fundamentación de la cual, en la cual se sostienen, doctor, es impropio que por el puesto que detentó el exministro, pues saca una nota quizá fácil, ¿no? A primera vista, por no encontrar fundamentos en el memorándum, pues por supuesto no lo requiere, ¿no? Fácil e impugnable. Y esto, la parte que conlleva, desde mi perspectiva, doctor, es que la gente confía en el foro jurídico. La gente va con un abogado porque sigue confiando. Pero ¿qué pasa después cuando ese foro jurídico falla por quizá tratarse de cobijar de una sociedad diciendo, ya ves AMLO, todos están en tu contra, o ya ves AMLO, mucha gente está a tu favor? No se trata de eso. Esto lo que mostró, doctor, fue la división que hay por detrás aún de la misma sociedad, que pues, a lo mejor ni siquiera estaba enterada de lo que era un memorándum. Y entonces ahora resulta que ese memorándum trae consecuencias jurídicas, y esas consecuencias jurídicas pues no son no son en beneficio del foro jurídico, de los abogados, de los que se ostentan y de los que se supone que dicen ser constitucionalistas y amparistas. ¿Dónde dejan parado al gremio jurídico? ¿Será por eso que a veces dudan de la capacidad de los abogados, los clientes, doctor? Y cuando prestas un servicio como debe de ser, te tratan como tratarían a los demás abogados. Imagínate, si fuera un particular, si tú fueras un particular y vas a promover un amparo y te cobra un abogado, y el abogado sabe o no sabe la consecuencia, ¿dónde dejas al foro jurídico? A los estudiosos del derecho, a los que no solamente efectivamente de manera correcta, doctor, lo señalas, en las redes sociales se echan flores, ponen un tweet y sus seguidores, bien o mal, les dan un like sin leer o se van con el fake news y rompen el esquema de superación académica que se debe implementar, porque hay una regla en esto, doctor. No hay un científico del derecho que haya dicho algo congruente de los que acabas de leer. Se rompe la lógica de si estudio o no estudio. Aquí está el parámetro para continuar la preparación académica a fondo, no solamente por encima, y no solamente buscando el reconocimiento social de el que tiene más followers o más likes, es el que más importante o se puede sentir en las redes sociales, y afuera ya estamos viendo el resultado. Bueno, es claro que el que no tiene perdón es el exministro Cosío. Si vas a hablar, por lo menos da las bases y di
qué artículos constitucionales o qué ley reglamentaria fue violentada con el memorándum. No se vale hablar y emitir opiniones subjetivas, porque si ellos se quejan de que no está fundado ni motivado el memorándum, pues ¿dónde quedan ellos, que son opinócratas nada más? Aquí, amable auditorio, como se lo hemos dicho a lo largo de estos programas, ustedes tienen la obligación de, cuando contratan un servicio jurídico, de verificar en primer lugar que tenga la cédula de ejercicio profesional legalmente expedida por la Dirección General de Profesiones. Pero también deben de investigar si ese profesionista ejercita o no sus conocimientos en los tribunales. Porque una cosa es ser licenciado en Derecho y no ejercerlo, y otra cosa es ser licenciado en Derecho y ejercerlo. Lo que nos dice la experiencia es que adolecen de práctica. Estos opinócratas adolecen de práctica, con excepción, y la excepción es bastante difícil, es un exministro. Una excepción durísima, porque se supone que él debió de haber aprendido derecho, pero no es científico del derecho porque no detenta el cargo de doctor en derecho, no tiene esos estudios y por lo tanto no tiene metodologías para acreditar todos sus opiniones o supuestos. Pues bien, esto no fue más que los opinócratas que les acabamos de mencionar se ahogaran en un vaso con agua. El propio Poder Judicial de la Federación empezó a desechar esas demandas precisamente por no contener la debida fundamentación y la argumentación adecuada. Y es más, ni siquiera acreditar el interés definiendo legítimo, jurídico, etcétera, ni siquiera lo pudieron acreditar. Francamente, doctor, a mí me daría pena llamarme académico, ostentar un grado y no poder acreditar en un juicio un interés legítimo. No sé qué opinas. Bueno, pues no habría mucho que opinar, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, ¿te imaginas que uno de estos personajes estuviera en un puesto público en la corte en la actualidad, estamos en tiempo real hoy, estuviera en la corte y dijera públicamente, es fácilmente impugnable, ¿qué harían sus subordinados? La perspectiva cambia, porque el régimen, el sexenio, el que lo representa cambió. Pero ¿te imaginas qué hubiese pasado si alguno de estos personajes que se han citado o algunos otros que no están citados estuvieran en el cargo y dijeran fácilmente impugnable? ¿Qué harían sus subordinados? ¿Qué ha pasado con los procedimientos en contra de los superiores jerárquicos en un juzgado de distrito, doctor? Que bien lo sabes, pues hacen lo que les dicen. Y entonces este amparo seguramente se hubiese procedido, ¿no? Por falta de fundamentación y motivación, un memorándum, y además, citando a uno de los personajes aquí referidos, no tuvo publicidad en el Diario Oficial de la Federación. Entonces, la consecuencia jurídica trasciende al escaño social, porque entonces pareciera que antes las líneas eran lo que yo diga es lo que van a hacer. Y en un poder tan sensible como es el judicial, pues sí rompe el esquema de la concepción de ese algo por el cual asisto a solicitar justicia. ¿Sí? Y entonces, cuando hablas per se solamente por hablar, la consecuencia es esta, y entonces empiezas a generar de tu actuar, a lo mejor imprudente, a lo mejor pensado, la consecuencia que está atrás, que no vemos,
¿sí? Como seguramente sucedió aquí, porque ya analizándolo, doctor, lo primero que se dijo fue, es un acto autoritarista. En realidad fue un acto autoritarista versus este tema en particular, ¿no? Dos circunstancias en particular. Primera, qué bueno que el Poder Judicial de la Federación es autónomo. Qué bueno que es el sustento final de nuestro sistema jurídico. Podremos o no estar de acuerdo en algunas de sus resoluciones, pero de manera genérica es el sustento de la convivencia social de este país. Si en alguien descansa el Estado de Derecho es en ellos. Y la inmensa mayoría de los que ahí trabajan, me consta, son personas con determinación y con autoridad. Pero aparte con conocimiento. Sin embargo, pues sí me preocupa la parte siguiente. La parte en donde alguien piense que por haber detentado un cargo o por llegar a un cargo pueden hacer lo que les plazca sin fundar, sin motivar. Queremos darles una pequeña explicación. Solamente los servidores públicos deben de fundar y motivar. ¿A qué se refiere fundar? A señalar los artículos normativos o las porciones normativas en que basan su acción y inmediatamente detallar cuáles artículos consideran ellos que les han sido violentados. Y por motivar, precisamente tienen que decir razones por las cuales consideran que se emite o no este acto de autoridad. Caso contrario, los que no pertenecemos al poder público, los que estamos del lado de la sociedad, que ejercemos en los barandales abogados, nosotros sí estamos obligados a fundar y a argumentar. Argumentar no es lo mismo que motivar. Motivan los servidores públicos, los funcionarios judiciales. Nosotros no, nosotros argumentamos. ¿Qué sucedería si alguno de ellos estuviera en la corte o en alguno de estos puestos? Pues Gil Suar afortunadamente ya no tiene posibilidades, doctor, pero las tuvo cuando estuvo Felipe Calderón al frente. Miguel Carbonell, pues es evidente que no tiene todavía una definición para poder llegar a estas máximas magistraturas. Sin embargo, es reprobable, todo punto de vista, que si alguien tira la piedra, no dé una solución. Pero esto es entendible, auditorio. Estas personas de las que hemos leído sus tweets no son científicos del derecho y por lo tanto no saben que cuando alguien señala una falla, debe dar la respuesta y la solución. Pero eso solo lo saben los que son científicos del derecho. Ellos, como no lo son, simplemente hablan, dicen y sentencian. Ya dijeron que es inconstitucional, aunque el Poder Judicial de la Federación ni siquiera se haya pronunciado, ellos ya dijeron que esos actos son inconstitucionales. Pues bien, doctor, esto es lo que nos tiene con mucha vergüenza como miembros de un grupo inmenso de abogados en el país, porque por la comentocracia jurídica, como por algunos abogados que no están debidamente preparados para ejercer, pagamos todos. Y de ahí viene la falta o el irrespeto que se tiene por parte de la sociedad hacia los abogados. Nosotros, por lo menos los que estamos en este programa, y muchos otros más que me consta, nuestra única
intención es dignificar la profesión, dignificarnos a nosotros como profesionistas, con ello dignificamos a nuestra familia y a la sociedad. Correcto, doctor. Pues bueno, previo a la nota es la que no tenía que ser nota, que son las consecuencias que generó esto. La nota era el apabullante memorándum, la orden autoritaria dicho por algunos, supongo, no creo que haya sido alguien que está con el presidente, con el movimiento, algunos de sus detractores. Es un acto autoritario y la verdad es que lo que se nota no es que fue primero un acto autoritario, un acto que puede realizar. Ya vimos desde la concepción del memorándum, es algo que se destaca nada más, es una comunicación interna, es un valor entendido entre el miembro, los gabinetes del actual presidente, como pudo haberlo hecho, seguramente lo hizo Vicente Fox, Calderón, Cedillo. Pero en lo oscurito. ¿Sí? Entonces, quizá gobierno de transparencia, pues le siente o no le siente también la transparencia, ¿no? Ya al final del sexenio se sabrá si el estar tan abiertos a la sociedad les va a generar buenos o malos dividendos. Sin embargo, creo que la experiencia es para el foro jurídico, doctor, porque pues sí quedaron Mal parados. no bien parados. Las consecuencias, pues es que debe haber una superación académica, también tenemos que convertir en solamente ellos, en los facilitadores de la palabra, pero sin fundamento alguno. Auténticos doctrinarios. Y es porque un tema, doctor, que creo que el foro también lo conoce, es que una rama de la filosofía es el argumento. Y entonces, argumento, pero desconozco en qué me baso para fundamentar en la filosofía. Voy a tratar de ser el abogado del diablo. Vamos a suponer sin conceder que sobre este memorándum el presidente sea un presidente nuevamente autoritario. Bueno, pues para todos aquellos, no me refiero a nuestro malo auditorio, sino a los comentócratas que hemos señalado y otros más que por falta de tiempo no los vamos a señalar, les digo, o son muy ignorantes o no conocen la Constitución. ¿Por qué? Porque el supremo poder ejecutivo es el que está por encima de los otros dos poderes. ¿O se les olvida que el presidente de la República designa la terna de ministros? ¿O se les olvida que el presidente tiene a su cargo, por ejemplo, el Tribunal Agrario, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje? Se les olvida que el presidente puede, de facto, emitir leyes reglamentarias, manejar la economía de este país. Señores, se eligió en julio a un presidente. Y si ustedes no conocen el entramado constitucional que ustedes nos dejaron, no van a entender o no van a tener cómo decir que el actual régimen es presidencial y centralista. Esto significa que en la práctica el presidente es el supremo poder de este país. Es lo que es lo que tenemos, no engañen a la sociedad. Esta es la constitución que ustedes nos dejaron. Precisamente contento. Ustedes hicieron el entramado durante todos estos sexenios y nos dejaron una constitución en la cual el presidente es el máximo exponente, no solo jurídico, no solo económico,
el máximo exponente político de este país. Y ahora quieren darnos a entender que el presidente es autoritario. Por favor, un poquito de sabiduría. No se dejen engañar, estimados. Sabiduría, congruencia, conciencia, doctor. Porque nos hace falta, la conciencia nos va a servir para antes de hablar, saber las consecuencias que van a suceder y enfrentarlas. Porque quiero ver a estos personajes diciendo me equivoqué, o no tenía el conocimiento, o no había leído ese artículo. O esas balas no son tuyas. También la frase célebre del sexenio vigente, ¿no? Quisiera ver una disculpa pública, ¿no? Para la sociedad, para no dañar el voto social y reputación que cuenta el foro jurídico frente a la sociedad para la cual estás, para servirle, para... ¿Vives de eso? Me queda claro. Trabájales bien. Y eso implica estudiar y estudiar. Y practicarlo. Porque no se alcanza la sabiduría solo con el conocimiento. La sabiduría se alcanza cuando se obtiene el mejor resultado a través de ese conocimiento, es decir, cuando se pone en práctica y se obtienen los mejores resultados. Algo que necesariamente este país debe de encaminarse a ese estado. El Estado de Derecho, por el momento, es complicado decir que existe en este país porque estamos en una época muy difícil. Estamos en una situación política convulsa, pero la seguridad pública está colapsada. Está colapsada y en 4 meses nadie tiene una varita mágica para llegar y cambiar los 80, 100, 120,000 muertos que hubo en los sexenios pasados. Pero démosle el beneficio de la duda. Por algo es el presidente de los Estados Unidos mexicanos. Nos guste o no nos guste, él va a gobernar los próximos 5 años. En ese tenor, hacen bien en señalar. Ustedes pueden señalar. Los que no pueden señalar sin dar la solución son los comentócratas, juristas que acabamos y otros, y ya no pudimos decir, a los que señalamos. Si abren la boca, que den el remedio y el palito. No se vale hablar y intentar hashtags con renuncia. Por Dios, deberían de ponerse a estudiar un poco más. Doctor, ¿alguna frase final? Pues en honor a la verdad, doctor, ha quedado, salvo alguna duda de nuestro dictador, perfectamente claro. Fue una bala de salva. Lo mínimo no le hizo nada al presidente. Y no porque no tengan elementos, sino porque lanzarla por lanzar, la consecuencia es esa. Y más aún que el día de ayer se aprobó ya en la Cámara de Diputados la modificación de los artículos constitucionales que van a abrogar la reforma educativa. Seguramente en estos días, antes del día 30 que termine el periodo, la Cámara de Senadores hará lo mismo y se mandará a las legislaturas estatales. Por lo tanto, si algún amparo llegase a prosperar, se va a sobreseer porque la abrogación legal que viene del Poder Legislativo está en camino. En honor a la verdad, el memorándum causó tsunamis de ignorancia entre los supuestos juristas. Esto no daña en absoluto a los educandos de este país. No los daña porque no se modificó absolutamente nada. El día que quieran cambiar, van a cambiar la educación por la instrucción.
La educación es lo que obtenemos en los primeros años de nuestra vida dentro de nuestro primer núcleo familiar esencialmente. La instrucción la obtenemos para instruirnos en determinada arte, ciencia o técnica, y eso se obtiene en las escuelas. En honor a la verdad, ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, doctor Pavel. Igualmente, nos doctor vemos la Ricardo. siguiente sesión. Desde aquí le mandamos un gran abrazo a Martita Oeso, nuestra directora, que nos permite semana a semana llegar hasta ustedes. Síganos, seguiremos trabajando, opinando y dando las respuestas a las múltiples inquietudes que se tienen hasta el día de hoy. Que tengan excelente tarde. Hasta luego, buenas tardes. Doctor, muchas gracias.